estos días se conoció el deceso de Henry Kissinger, Heinz Kissinger, para más señas, una figura emblemática y central dentro de la diplomacia. No se puede entender, digamos, la política exterior de estadounidense yo diría, medio siglo sin la figura de Henry Kissinger, una figura que ciertamente tuvo un importante legado en el ámbito teórico, intelectual, sin embargo también un importante y controversial legado también en el plano del enfrentamiento, sobre todo la perspectiva que tenemos desde América Latina, pues es una perspectiva en la que no se puede olvidar, es difícil sacar la figura de Kissinger de polémica, sobre todo en el cono sur, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco ese balance. Bueno, falleció a los 100 años en Connecticut. Y bueno, su nombre pues de alguna u otra manera también sigue vinculado y relacionado pues con el fin de la guerra de Vietnam, la distensión, la teoría de la distensión con la Unión Soviética, entre otras cosas, ¿no? Y me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, sobre esta figura, pues, porque en la cual ciertamente es importante destacar luces y sombras, ¿no? Sí, mira, lo primero hablar de la persona, ¿no? Porque es un caso paradigmático del siglo XX, ¿no? Porque, como bien has dicho, él nace justo hace 100 años, en el año 23, y emigra, él nace en Baviera, y emigra con su familia en el año 38 a Nueva York. A, es decir, que llega siendo un adolescente a Nueva York, por consiguiente ya, ya tiene una formación alemana importante. En Nueva York él comienza sus estudios y en el año 43 es reclutado y se le da la nacionalidad norteamericana, reclutado para el servicio militar y para intervenir en la guerra, ¿no? Y como muchos otros, y yo ahí tengo estudiado el caso de grandes nombres de la ciencia política. Hannah Arendt sería un caso, ¿no? Evidente, ¿no? Pero otro es el caso de Gabriel Almond. Pues Henry Kissinger terminará trabajando para la inteligencia militar, desplazándose a Alemania, lógicamente, habla lógicamente de alemán, es su idioma nativo, y él se socializa en ese ambiente, en un ambiente de guerra y en un ambiente de que él está en la batalla de las Ardenas. O sea, él participa en lo que es la retaguardia, ¿no? Después regresa y cuando ya termina la guerra es un tipo muy inteligente, muy trabajador y hace una gran carrera académica en la Universidad de Harvard, donde va a destacar y terminará en la política, ¿no? O sea, es un caso muy interesante de intelectual que termina en política, de académico que termina en política y que termina en el Partido Republicano, ¿no? Y sirviendo a los intereses de la administración, primero de Nixon y luego la administración del presidente Gerald Ford. Es decir, estamos hablando entre el año 69 y 77, o sea, es decir, el momento más caliente de la Guerra Fría, como tú has dicho, con el tema de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, repito, es una figura, claro, fundamental. Pero lo que quizás aquí nos interese más, ¿qué pasa con América Latina? Bueno, pues claro, si nos damos cuenta, son los años de fuego, ¿no? En América Latina, ¿no? Son los años de las dictaduras militares, son los años de los golpes de Estado en los que el Departamento de Estado va a jugar un papel muy claro, ¿no? Un papel de contención de lo que es la izquierda, primero la izquierda democrática, luego la izquierda guerrillera, etcétera, y ahí pues su papel tristemente célebre va a tener que ver con el golpe contra Allende, contra Salvador Allende, que conmemorábamos hace 2 meses de su 50 aniversario, ¿no? Es decir, esa operación en la que primero el socavamiento de la llegada de Allende a través de una suerte de presión que va a terminar con la muerte de Snyder y luego a través de las huelgas y finalmente a través del apoyo directamente al golpe de Pinochet. Pero también es en la Operación Cóndor,
es decir, esta colaboración de las dictaduras militares del Cono Sur para perseguir a los exiliados, ¿no? y para coordinar esfuerzos contra la derecha. También, evidentemente, en el proceso llamado proceso de reorganización nacional de Argentina, va a tener un papel muy importante, repito, muy tristemente Claro, importante. Él es un hombre de ese momento, es el hombre de la Guerra Fría, es el hombre en el que el gran satán era el comunismo como brazo de la Unión Soviética, no olvidemos esto, ¿no? claro. Y que veía también, en el caso europeo, como Italia podría ser también un caso de desviación a través en ese momento, del Partido Comunista Italiano, que era muy fuerte. Entonces se trataba de evitar, por lo menos en el patio trasero, que en ese momento lo era y con gran fuerza, América Latina, que ahí pudiera prender Claro. la posibilidad de triunfos de la izquierda. Y ya digo, lo más emblemático y lo más tristemente emblemático de su presencia en la política norteamericana es el golpe de Chile. Es Claro, y sí, o sea, y ojo, no quiero decir que solo fuera Kissinger el factor claro. explicativo del golpe de Chile, pero evidentemente es un factor fundamental para entenderlo. Sí, claro, o sea, como incluso él mismo lo reconoció en varias entrevistas, ¿no? Y que incluso gracias también a la Universidad de George Washington que abrió pues buena parte de esos archivos a la opinión pública, pues, y sale la típica, la icónica frase, así que bueno, nosotros no lo hicimos, pero ayudamos. Exacto, exacto. Entonces, claro, eso de alguna manera pues da cuenta claro, también de cómo se hacía la política en otro tiempo, ¿no? Y de alguna forma pues creo que esto también hay que considerar el tema del hombre y las circunstancias, ¿no? Como habitualmente las personas que cuando se hacen evaluaciones biográficas pues hay que tomar en consideración siempre también el tema de las circunstancias, ¿no? Y para eso recomiendo el icónico libro de David Greenberg, La sombra de Nixon, la historia de una imagen, ¿no? Ese libro pues un componente también que ciertamente va desde la narrativa periodística, pero que vale la pena revisar sus páginas para entender un tiempo que a día de hoy para Luciera parece como muy distante, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, cómo examinas tú este balance de esta figura, ¿no? Porque ciertamente es una figura que para América Latina tiene una connotación muy especial, sobre todo en una época en la que, bueno, se hablaba de Guerra Fría en su momento, pero en América Latina era bastante caliente, ¿no? Es, Yo estaba con unos amigos eh, venezolanos en Washington, estábamos eh, hablando de eso, ¿no? De la primera, eh, lo que primero me vino a la mente cuando recibimos la notificación de que había muerto. Yo pensé en mi papá, porque yo crecí escuchando a mi papá hablar de Nixon como el ejemplo del mal, ¿no? Si él hubiese creído en Dios, él hubiese dicho ese es el diablo, ¿no? Pero sí, pero claro, en el contexto político de mi papá, yo entendí que él representaba todas las políticas de intervencionismo, de supremacía de los Estados Unidos y, por supuesto, la lucha contra el comunismo, ¿no? Em, Creo que el asunto no es solamente el contexto histórico de la Guerra Fría y de la lucha en contra del comunismo para parar el comunismo, sino que también había un componente de profundo desprecio hacia las capacidades, en el caso de América Latina, de poder autorregularse y gobernarse. Y eso quedó, por supuesto, evidenciado en todos estos documentos que salieron a la luz y que demuestran que efectivamente esa era la visión no solamente de Nixon, compartida por muchos en el establishment americano. Pero el problema es que uno puede pensar que viniendo Nixon, ¿de dónde viene? Y Manolo hablaba de Hannah Arendt, ¿verdad? Uno dice, bueno, esto es una gente que viene huyendo del nazismo, ¿verdad? Esto es una gente que viene huyendo, no necesariamente del nazismo desde el punto de vista cronológico, pero digamos el deterioro de Europa pre-Segunda Guerra Mundial y luego con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, uno puede erróneamente pensar que esta es una gente que tiene una profunda convicción en el liberalismo político y no es necesariamente así. Estamos viendo
la consolidación en algunos casos del iliberalismo como una fuerza potente, pero es que ya nosotros hemos visto esos comportamientos que rechazan que ciertos países con democracias muy débiles tengan la oportunidad y la posibilidad de darse sus propios gobiernos. Y ahí es donde está la soberbia que representa la trayectoria, la influencia que ejerció Nixon, no solamente durante, Kissinger, no solamente durante el gobierno de Nixon, sino que él ha asesorado tanto Claro. presidentes republicanos como Que es lo demócratas. interesante allí del tema, por Entonces, supuesto, esa transición que logra hacerlo poco después de armar su propia consultora, ¿no? Del Kissinger Associates. claro, De alguna que lo manera, pues hizo sirve. Madeleine Albright también, pero hay Sí, que ver, una cosa es Madeleine Albright y su pasado, que ella lo dice muy bien en su libro. Esa experiencia de vida que ella tuvo fue la que la marcó, no solamente como académica, sino como secretaria de Estado. Pero qué diferencia con Kissinger, ¿no? claro, claro, Y son unos mundos igual, Sidney, ay, Brzezinski es la misma, son dos caras, ¿no? claro. Porque en el caso de él, como asesor de Carter, él tuvo posiciones diametralmente opuestas a las de Kissinger. Y sin embargo, vienen, al igual que Albright, vienen de esa Europa devastada y vienen aquí a trabajar en política exterior y no pudieran ser más diferentes las Claro, aproximaciones. claro, lo cual también habla, por una parte, de la complejidad que siempre hay, ¿no? Entre la ciencia política, la parte analítica y académica y la práctica, ¿no? Y el rigor Uh -huh, del uh tiempo, -huh. de las circunstancias, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que para bien o para mal, Henry Kissinger, pues es una figura importante que hay que estudiar, que hay que examinar, que una forma importante de homenajear de alguna manera su legado, pues es Sí. revisar sus páginas y conocer su historia y de entenderla también en su contexto, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, será una figura siempre recordada para bien y para mal en América Latina y en buena parte del mundo, porque bueno, en cierta manera también su legado en conflictos como el conflicto en Israel, árabe-palestino, entre otras, marcó cierta doctrina diplomática que es importante conocer. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. Y bueno, ya seguramente nos encontraremos para hablar en Mirada Semanal el próximo domingo. Buena Hasta semana. la semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.